doctor José Cepeda, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien, un placer para mí estar con todos ustedes aquí esta tarde, esta mañana, en este caso en Ecuador, para poder también aportar mi granito de arena, ¿no?, del trabajo que desarrollamos en Europa, ¿no?, desde esta sede. Hoy estoy en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, el parlamento multinacional más grande del mundo que da cobertura a 27 estados, y desde aquí es un placer estar compartiendo con todos ustedes precisamente estos minutos para explicarles cómo trabajamos de una forma intensa ya y una forma activa la inteligencia artificial, por ejemplo, en todos los procesos electorales. Vamos ahora a ver su presentación, doctor Cepeda, que lo queremos escuchar con mucha atención, y luego vamos a compartir unos minutos de una entrevista. Y queremos decirle a quienes se conectan que mientras ven esta presentación o durante la entrevista van a poder enviarnos directamente, y aquí en la pantalla de la computadora vamos a poder ir viendo las preguntas que también vamos a trasladar a los invitados. Doctor José Cepeda, lo escuchamos hablando de esta aproximación a la inteligencia artificial y la comunicación política. Pues muchísimas gracias. La verdad que es extraordinariamente interesante poder hablar de cómo los recursos tecnológicos se van adaptando también a la comunicación política, o mejor dicho, nosotros somos capaces de adaptarlo a las nuevas potencialidades que tenemos, ¿no? Bueno, no sé por qué no me funciona bien ahora el clicker. A ver, no sé por qué, waiting for correction. A ver si me podéis ayudar en este sentido. Vamos a intentar darle de nuevo. A ver, me está dando un pequeño error de la conexión para poder hacer ahora. Ahora, parece que ya sí. Ahora ya sí. Muchas gracias. Disculpen estas pequeñas cuestiones que solemos tener siempre en vivo y en directo. Si ponen la presentación, podemos ir empezando ya. Bien, como les decía, es muy importante conocer realmente cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un instrumento de actualidad imperiosa, sobre todo para todas las estructuras de comunicación política de todos los partidos políticos, en este caso desde Europa, pero en el mundo, ¿no? La inteligencia artificial, en este caso, se ha puesto a nuestro servicio para poder optimizar la comunicación, el marketing en las campañas electorales, fundamentalmente desde estos 6 puntos de vista que quiero compartir hoy con ustedes, ¿no? ¿Cómo nos permite generar segmentación de audiencia? Muy de detalle. ¿Cómo nos permite, precisamente gracias a ello, personalizar los mensajes y los contenidos de una forma muy eficaz? Gestionar en las redes sociales. Antes comentaba muy bien Jorge, el presentador, de cómo la gestión de las redes sociales es muy compleja, sobre todo con los grandes sistemas algorítmicos. Bien, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo en esa gestión, y sin lugar a dudas el poder analizar en tiempo real lo que la gente piensa, lo que la gente siente, ¿no? El análisis de los sentimientos con el que día a día se construye la opinión pública, por ejemplo, en tiempo real, en una campaña electoral. Esto nos puede llevar a poder reaccionar inmediatamente, poder generar una optimización también, ¿por qué no?, de nuestra publicidad, y algo que es esencial y fundamental en cualquier proceso electoral: movilizar a aquellos electores que en un momento determinado son indecisos o tienen dudas a la hora de ir o no a las urnas. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial se ha convertido hoy en eso, ¿no?, en un elemento que nos puede ofrecer, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva con respecto al resto de nuestros adversarios. Por hablar rápidamente de los 6 puntos. Hablando de segmentación de audiencias, la inteligencia artificial nos permite conocer mucho mejor a nuestro electorado. Anteriormente se hacía en base a encuestas, grupos focales, se utilizaba muchísimo, ¿no?, las viejas herramientas sociológicas que estaban a nuestra disposición. Bien, ahora estamos hablando de gestionar grandes volúmenes de datos que pueden ser extraídos directamente de las redes sociales para incluso mezclarlo con historiales de votación, saber el comportamiento en línea, y a partir de ahí utilizar plataformas basadas en inteligencia artificial que nos hace microsegmentaciones. Es decir, casi vamos a poder hacer campañas electorales a la carta, ¿no? Por ejemplo, imagínense, antes hacíamos campañas electorales, por poner un ejemplo, en Ecuador, muy basadas en el ámbito territorial, ¿no?, en la región o en el nivel socioeconómico que pudieran tener nuestros electores. Ahora, con la inteligencia artificial, vamos a poder ir en profundidad, ¿no?, a poder conocer
las actitudes en temas clave, ¿no? Como que además les interesan mucho a nuestros electores, la minería, los derechos de los indígenas o la propia seguridad ciudadana, que también en algunas sociedades se ha convertido en una cuestión fundamental. La realidad es que utilizando algoritmos vamos a poder desarrollar la IA para generar de una forma directa un aprendizaje automático que nos va a proporcionar un espacio de trabajo muchísimo más de detalle, y eso nos lleva precisamente a la personalización de los mensajes, ¿no? Si somos capaces de hacer esa microsegmentación tan de detalle, vamos a poder, como les decía con anterioridad, diseñar mensajes casi a medida para cada uno de nuestros votantes, ¿no? Y esto es muy importante, porque efectivamente vamos a poder saber exactamente con qué tono nos vamos a poder dirigir a ellos, vamos a poder saber con exactitud también cuál va a ser, digamos, el nivel incluso emocional de nuestros electores en un momento determinado, y gracias a ello vamos a poder también diseñar nuestros discursos para nuestros electores de una forma muchísimo más eficaz, ¿no? En función también de lo que el electorado desea también y necesita en cada instante. Volvemos a tener problemas con el con el clicker. Vamos a ver si desde realización me pueden también ayudar directamente. Gracias. Bueno, sintetizando, la realidad es que de una forma o de otra vamos a poder ir también utilizando la inteligencia artificial para gestionar de una forma bien distinta el trabajo que veníamos desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya podemos verlo de nuevo. Muchas gracias. Disculpen estas interrupciones, la tecnología también tiene algunos fallos, y en este sentido suele darnos este tipo de problemas en algún momento. Bueno, como les decía, es muy importante también saber, ahora no me funciona para atrás, yo no sé si, a ver, muchas gracias, no funciona el clicker. Si ustedes desde realización me pueden ir ayudando, yo se lo agradezco y así lo vamos haciendo. Vamos a ir viendo el siguiente punto que quería compartir con ustedes, ¿no? Si somos capaces de utilizar grandes datos, hacer personalizaciones, también somos capaces de utilizar nuestras redes sociales con una gran eficacia, ¿no? Vamos a poder utilizar esos chatbots, asistentes virtuales precisamente en tiempo real. Ahora ya en los últimos tiempos, por ejemplo, incluso a través de la utilización de algunos motores potentes de IA, vamos a poder generar agentes que van a automatizar muchísimo todos los procesos, que al final van a poder brindar información en tiempo real a nuestros electores, simulando prácticamente ser nuestros propios candidatos. De esa forma vamos a poder incluso darle información muy útil a nuestros electores en cada instante, ¿no? En cada momento. La realidad es que la gestión de la inteligencia artificial nos está proporcionando a fecha de hoy un espacio que nos ayuda de una forma directa para poder impulsar todo lo que son las campañas electorales a fecha de hoy. Vamos a ver si al final, ahora bien, como les decía, por ejemplo para Ecuador. Ahí hemos estado viendo en esta presentación algunos elementos que son extraordinariamente importantes. La utilización masiva del WhatsApp, ¿no? O del Facebook Messenger. Bueno, pues esto se puede utilizar directamente con las herramientas que tenemos basadas en inteligencia artificial, como les decía, pudiendo responder directamente sobre algunas cuestiones que los electores pueden tener sobre nuestros candidatos, y qué importante es tener también, coger el pulso de la opinión pública en cada momento, ¿no? Esto antes era muy complicado, ¿no? Ahora tenemos herramientas basadas en inteligencia artificial como Brandwatch o Talkwalker, que al final nos permite monitorear en tiempo real prácticamente todas las redes sociales, y de esta manera vamos a poder incluso obtener de una forma cierta el sentimiento, la realidad, lo que piensan los electores en cada momento del trabajo electoral que vamos haciendo día a día, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna crisis de seguridad, como en alguna ocasión saben que ha sucedido en Ecuador, pues ¿cómo podemos reaccionar ante eso? Una situación de crisis, vamos a poder reaccionar de una forma directa. La inteligencia artificial nos va a poder dar datos, información suficientes como para poder gestionar una crisis de una forma oportuna, generando mensajes acertados y además siendo capaces
capaces de reaccionar ante los medios de comunicación, ante cualquier situación o circunstancia. ¿Y qué me dicen de la propia publicidad? Pues igual, uno de los grandes problemas que solemos tener en todas las campañas electorales es, sin lugar a dudas, la limitación de nuestros recursos, ¿no? Cómo podemos ajustar exactamente nuestros presupuestos a la optimización publicitaria que podemos hacer. Pues gracias a la inteligencia artificial también vamos a poder extraer exactamente qué impactos, en qué lugar, en qué sitio, en qué territorio, en qué nivel exactamente, en qué red social, para poder llegar a esos segmentos del electorado que realmente vamos a querer movilizar, ¿no? Hablando de movilizar, qué importante es también saber que hasta la fecha hablábamos de intención de voto. Bueno, pues ya no hablamos de intención de voto. Ahora con la inteligencia artificial vamos a poder intentar hacer que esa intención del votante se convierta en una realidad. Como les decía al principio, identificar a esos votantes indecisos, crear estrategias efectivas que realmente motiven y propicien su participación activa. En conclusión, les quiero pedir disculpas sobre todo por los problemas técnicos que hemos tenido en esta retransmisión, pero son las cuestiones del directo. Quiero que sepan que la inteligencia artificial a fecha de hoy está cambiando de una forma flagrante las reglas del juego. Es mucho mejor utilizar todas estas herramientas para poder llegar a entender a nuestros votantes, personalizar nuestros mensajes, optimizar todos los recursos y tener esa capacidad de respuesta para la gestión de las crisis que en tantas y en tantas ocasiones son tan necesarias en nuestras campañas electorales. Con todo lo que les acabo de explicar, no quiero que piense que la inteligencia artificial puede reemplazar el talento humano, bajo ningún concepto, pero sí que es verdad que ya hoy es una realidad que podemos utilizar su potencial para poder llegar más lejos, para poder llegar más rápido y, lo que es más importante, con esa microsegmentación que les explicaba, para poder llegar con mayor precisión a nuestros electores. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta y el diálogo que podamos tener entre el profesor Iley y yo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Cepeda, por darnos esta rápida visión, hablándonos también de herramientas, hablándonos de aquellos aspectos que son importantes al momento de desarrollar una campaña política, ¿no? Teniendo en cuenta el sentimiento, teniendo en cuenta de qué manera los mensajes pueden influir para, una cosa es recibir un mensaje y otra cosa es que el mensaje motive la decisión de votar, ¿no? Que es algo muy diferente. Gracias. Estamos recibiendo preguntas y quiero empezar con una que nos plantearon apenas usted comenzó con la ponencia, y decía que si de estas herramientas que ha estado hablando, en su mayoría son herramientas gratuitas o son herramientas que tienen costo, que son de pago. Bueno, lo primero que les quiero decir es que esas herramientas hay que también aprender a utilizarlas, ¿no? Yo creo que por eso es importante que en la UNIR estamos trabajando día a día en todos nuestros planes docentes informativos con las últimas herramientas, las más vanguardistas, utilizando toda la gestión de los distintos motores de inteligencia artificial que se están desarrollando, ¿no? Y que es verdad que en su inmensa mayoría pueden estar basados en ChatGPT, pero también estamos muy atentos a la evolución de Gemini, estamos muy atentos a los agentes de automatización de gestión de recursos a través de Copilot, por ejemplo, que es una herramienta de Microsoft. Al final, en la gestión colectiva de todo esto, sin lugar a dudas, la utilización de herramientas de pago son mucho más eficaces, sobre todo porque en muchas ocasiones nos permiten esa utilización en tiempo real y de muchísimos más recursos que las herramientas estrictamente gratuitas, que suelen ser muy útiles, sobre todo también para la gestión del entrenamiento, ¿no? de la propia IA. Pero, en fin, yo lo que les recomiendo es que puedan seguir un poco un plan de formación exhaustivo para ver también y estar atentos a los últimos avances en inteligencia artificial, porque la realidad es que prácticamente está empezando a evolucionar y por lo tanto va cambiando día a día, ¿no? Esta es la realidad. José, cuando uno habla de comunicar en campañas, creo que hoy uno de los mayores riesgos que hay es la desinformación. Podemos encontrar múltiples artículos, noticias, por ejemplo, cómo en los Estados Unidos se utilizan, se falsean datos, se falsean informaciones que a través de
de robots y a través, obviamente, de publicaciones en distintas redes sociales por esos llamados trolls, ¿no? Se difunde información justamente para llegar a quien usted decía recién, ¿no? A esas personas que se van identificando los perfiles, la edad, dónde viven, qué lugar, qué cosas le gustan. Y resulta que muchas campañas aprovechan para distribuir generalmente información muy negativa del contrincante. ¿Cómo está eso hoy, por ejemplo, en un continente como Europa, que además también viene de procesos electorales? Bueno, pues no sabes cómo me agrada esta pregunta. De hecho, ayer mismo tuvimos en el Pleno del Parlamento Europeo una iniciativa precisamente hablando de todas estas cuestiones, porque, sin lugar a dudas, según van evolucionando las sociedades, según se van digitalizando, según los ciudadanos van utilizando más las herramientas digitales, las redes sociales para estar informados, claro, tenemos que tener en consideración que este ecosistema digital también tiene sus problemas y también tiene sus riesgos, sin lugar a dudas, que influyen negativamente también en nuestras democracias. Por ejemplo, desde Europa se está poniendo en marcha una nueva ley que garantice, digamos, una información veraz, objetiva, de calidad, que proteja a los periodistas y a los profesionales de la información, porque la construcción de la opinión pública se tiene que desarrollar en base a eso, hechos veraces y objetivos. ¿Qué ocurre? Que, como muy bien apuntabas, en campañas electorales, en momentos cruciales, hay también unos auténticos aparatos bien diseñados para desinformar. Si hablábamos antes de la microsegmentación para hacer llegar nuestros mensajes, que habitualmente siempre lo hacemos pensando en que sean en positivo, para hablar de lo que son nuestras ideas fuerza, de nuestros candidatos, buscamos nuestros mejores stakeholders para hacérselo llegar. Los malos, entre comillas, también hay elementos negativos que buscan todo lo contrario. Utilizan los algoritmos, utilizan también la inteligencia artificial para generar mensajes persuasivos, precisamente hacia esos microsegmentos de la población indecisos, para intentar precisamente luchar o combatir con desinformación, con noticias falsas, con bulos, con mentiras, pues buena parte del trabajo que de una forma ética y honesta nosotros enseñamos siempre en nuestras universidades y en nuestras facultades, de cómo hay que hacer de una forma limpia nuestras campañas electorales. Pero tenemos que estar preparados porque en este ecosistema digital, efectivamente, también hay campañas de desinformación y campañas negativas, ante lo cual, pues igual que hace años estábamos preparados y enseñamos a nuestros alumnos a cómo reaccionar ante una crisis, pues tenemos que saber que en el ecosistema digital podemos encontrarnos crisis prácticamente a diario. José, está ardiendo el chat de la gente desde Ecuador. Tengo a Elizabeth, a José Jaramillo, a Rosario Córdoba. Están todos enviando preguntas. Vamos a tratar de llevar las máximas que podamos porque no tenemos tanto tiempo. Pregunta José Jaramillo. ¿Qué tan precisa puede ser una microsegmentación para un electorado? Y aquí yo simplemente agrego, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber elecciones en Ecuador. Es decir, ¿usted cree que se puede llegar a un nivel de microsegmentación potente utilizando herramientas de IA en Ecuador? Sin lugar a dudas, todo está muy vinculado también a la utilización y el uso de determinados sectores de la población de ese ecosistema digital que estábamos antes comentando para crear y construir su propia opinión, su propia decisión cuando vayamos a ir a votar, ¿no? Es verdad que ¿quiénes son los que más utilizan las redes sociales? Por poner un ejemplo, pues habitualmente la gente más joven, ¿no? Pero no siempre es así. También hay redes que son utilizadas por otros segmentos de población que a lo mejor no están en los grandes núcleos urbanos, pero que sí que las necesitan para socializarse, para seguir estando conectados unos con otros, ¿no? Lo digo porque hace no mucho tiempo estuve viendo un estudio de cómo Facebook estaba siendo extraordinariamente utilizado en algunas zonas muy rurales, ¿no? Por ejemplo, de Ecuador. Por lo tanto, en fin, hacer también estereotipos de quién utiliza más o menos los recursos digitales para informarse, en algunas ocasiones puede llevarnos a un error. Es muy importante saber la realidad, no dejarnos llevar por estereotipos, sino obtener datos ciertos. Y como la pregunta que me realizaba respecto a la microsegmentación, fíjate, las redes sociales, hace un informe
no mucho tiempo que estuve evaluando de Facebook, llega a tener cerca de nosotros, de cada uno de los perfiles que Facebook tiene en la red social, tiene más o menos cerca de 5.000 datos, 5.000 variables con los que construye un perfil psicográfico de todos y de cada uno de nosotros. Imagínense si nos conocen, si la red social nos llega a conocer tanto que incluso es capaz de predecir qué es el futuro, qué es el comportamiento que vamos a adoptar. Por eso, si la inteligencia artificial nos ayuda a poder programar y a poder utilizar también esas APIs, ¿no?, y esos núcleos de programación de las redes para poder conectar directamente con algunas de esas variables y poder ser mucho más precisos en nuestros mensajes y en nuestra comunicación o en nuestra publicidad, vamos a tener una variable, desde luego, mucho más de ventaja, ¿no? Un elemento de ventaja con respecto a nuestros adversarios de una forma importantísima. Por ejemplo, en el próximo proceso electoral que a partir de febrero va a haber en Ecuador. Nos pregunta José, nos pregunta Javier Tenorio, si usted puede citar algún caso o los casos de éxito más destacados del uso de la IA que haya podido tener influencia en resultados electorales. Bueno, yo puedo por no romper un poco el secreto profesional, que ya sabes que en estas ocasiones también, ¿no?, lo enseñamos a nuestros alumnos, pero por lo menos en los procesos electorales en los que yo he podido participar, asesorar o cooperar, pues ha estado muy presente el último proceso electoral que hemos tenido, por ejemplo, para las elecciones europeas, ¿no?, donde en buena medida los grandes procesos europeos de elección de los parlamentarios europeos que están aquí representados, pues en muchas ocasiones las campañas electorales se acaban convirtiendo en campañas de carácter nacional, ante lo cual la segmentación es mucho más sencilla, porque incluso tenemos patrones de comportamiento del voto a priorísticos, con los que esa gestión masiva de los datos, incluso proyectada en el tiempo, proyectada geográficamente, con la fusión, como comentaba antes, de los datos en tiempo real que nos van ofreciendo las propias redes sociales, todo ello gestionándolo con inteligencia artificial, nos ha ido proporcionando una información buenísima que incluso, por poner un ejemplo, íbamos facilitando en tiempo real a nuestros candidatos. Cuando un candidato, por ejemplo, iba a dar un meeting, iba a atender a un medio de comunicación, claro, estamos inmersos en caravanas electorales donde prácticamente es muy difícil poder tener el control en tiempo real de toda la información o tener un histórico detallado del lugar a donde vamos a ir a dar un meeting o vamos a intentar hacer una proyección mediática de nuestro candidato. Pues con la inteligencia artificial era relativamente sencillo y multiplicábamos nuestros esfuerzos de una forma exponencial. Si te sirve de ejemplo, pero efectivamente este ejemplo que te estoy dando, me consta que otros colegas lo han estado utilizando de una forma muy activa, por ejemplo en las últimas elecciones regionales en Alemania o incluso en las últimas elecciones en Austria, donde, por cierto, con distintos puntos de vista, desde el punto de vista político, se ha visto como hay algunas fuerzas políticas, las que utilizan muy bien los algoritmos, por cierto, y están también en los extremos, que cada día más están empezando a utilizar estos recursos como gran herramienta de producción electoral. José, quiero trasladar una pregunta que nos está haciendo Miguel Meneses. Usted es eurodiputado, usted está en el Parlamento Europeo y él pregunta si se debería regular jurídicamente la utilización de la IA en las campañas electorales. Tema complicado. Bueno, pero interesante la pregunta, porque quiero que nuestros telespectadores, nuestros alumnos, los que nos están escuchando en este momento, tengan en consideración que hay tres modelos en el mundo del desarrollo de la inteligencia artificial en este momento. Uno, el que se está desarrollando en China, donde prácticamente no hay límite en la gestión de los tokens, prácticamente la única regla que existe es que se respete, digamos, la escala de valores, ¿no?, del régimen del Partido Comunista Chino en ese lugar del mundo, pero que, como bien sabemos, tiene una proyección global con grandes operadores de telecomunicaciones. Ese es el primer modelo del desarrollo de la inteligencia artificial. Hay otro modelo que está más ligado a las industrias norteamericanas, donde, por ejemplo, la administración Biden ha puesto el límite en los propios marcos éticos de las propias empresas en su desarrollo, ¿no? Y luego está el tercer modelo,
que es el modelo europeo, donde por primera vez hemos puesto encima de la mesa una regulación cierta de la inteligencia artificial. Yo, como parlamentario europeo, desde luego estoy a favor de este tercer modelo. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que tener reglas, tiene que estar regulada. Los datos en su utilización son muy importantes, pero tienen que tener límites y sobre todo tienen que proteger los derechos humanos y los derechos individuales de los ciudadanos. No se pueden utilizar los datos de todo el mundo masivamente sin control. Y eso es lo que la Unión Europea ha desarrollado, ¿no? Si me dices, oye, ¿y en el ámbito de la comunicación política? Pues también. Quiero decir, en el ámbito europeo estamos hablando de que en cualquier ámbito la utilización masiva de datos tenga algunos límites de su uso y de su utilización en la protección precisamente de esos derechos individuales de los ciudadanos. José, bueno, primero también contarle a quienes están conectados en este momento, o sea, José Cepeda, además de ser un europarlamentario, es docente de uno de los másters aquí en UNIR, así que para que también sepa la gente la calidad de los profesionales que dan clases en la universidad. Bueno, quiero seguir trasladando, la verdad que la cantidad de preguntas que hay son un montón. Pregunta JC, me imagino que será Juan Carlos, Robalino, dice, en Ecuador se vienen elecciones y muchos políticos utilizan los trolls y la inteligencia artificial que están haciendo daño al electorado y así persuaden o hacen que, por ejemplo, duden de X o Y candidatos. Estos riesgos los tenemos. Dice, a mediano plazo, los legisladores ¿tendrán que aportar alguna normativa? Bueno, recién nos respondía sobre Europa, pero ¿cuál sería tu visión respecto a esta pregunta con el caso ecuatoriano? Bueno, yo creo que todos los países tienen que ir avanzando, ¿no? En esa idea de que todos los recursos tecnológicos y sobre todo todos los sistemas, el ecosistema digital de información tiene que tener unas mínimas salvaguardas, que es precisamente la protección de la libertad de prensa, la libertad de información, que está prácticamente recogida, ¿no?, en casi todas las constituciones del mundo, pero es verdad que ¿por qué? Pues fundamentalmente porque nuestros ciudadanos merecen tener el derecho y la oportunidad a tener una información veraz y objetiva de todo lo que les sucede, ¿no? Es la libertad en torno a la construcción de la opinión pública. Cuando vemos que puede ponerse en riesgo esa construcción de la opinión pública de una forma cierta, donde la verdad de repente se puede convertir en mentira, donde la información se convierte en desinformación y donde la tecnología, en vez de generar conocimiento, puede generar desconocimiento, sin lugar a dudas, es el momento donde también los responsables públicos, los responsables políticos, tenemos que poner encima de la mesa normas que regulen la intromisión desmesurada y maledicente, sobre todo de esa información que intenta sesgar hacia determinados lugares no objetivos toda la información que llega a nuestros ciudadanos. Es decir, todo lo que es sistema digital tiene que estar a favor, tiene que ser un elemento positivo, no un elemento en contra de la construcción democrática de nuestros países. José, para terminar, quiero trasladarle también una pregunta, porque claro, hemos hablado de la comunicación digital. Sin embargo, cuando uno ve un país, cualquier país de Latinoamérica, ¿no?, y cuando hablamos en el caso particular hoy de Ecuador, está claro que hay regiones y zonas donde todavía esa conectividad digital no está tan al alcance de la mano. El porcentaje de población que está conectada, que tiene smartphones o que tiene cuentas de Internet, naturalmente no llega al 100%, pero son 13,7 millones de ecuatorianos los que van a votar. Y muchos de ellos no están por ahí en redes sociales o no están pendientes de la actividad en redes sociales. Y ahí viene un poco mi pregunta final. O sea, ¿qué rol ocupan medios tradicionales, como pueden ser, por ejemplo, la televisión o la radio, en la estrategia de comunicación política? ¿Ha cambiado también la forma de llegar a través de esos medios para convencer al elector? Bueno, ha cambiado, como bien dices, la forma de llegar a nuestros electores, pero lo más importante de todo es que seamos conscientes también
de la sociedad a la que nos dirigimos en cada instante. No es lo mismo hacer una campaña para elegir a nuestro alcalde en una gran ciudad que en un pequeño núcleo urbano. Y si estamos hablando de un gran proceso electoral, tenemos que conocer en detalle también cuáles son los medios de comunicación tradicionales que pueden tener buen impacto y a partir de ahí también, digamos, hacer una estrategia en línea, concordancia, con coherencia con nuestros sistemas digitales. Es decir, no son incompatibles unos modelos u otros. En los últimos tiempos en clase ha habido muchos alumnos que me hablaban de, bueno, vamos a volcarnos en lo digital. Bueno, vamos a volcarnos en lo digital si vas a llegar a un amplio sector de la población. Si no, posiblemente tengas que seguir utilizando todos los medios de comunicación tradicionales y, por cierto, saber cuáles son. Porque hay núcleos donde la televisión es muy importante, pero hay otros espacios donde la radio sigue siendo el gran medio de comunicación al que llegar masivamente a nuestra población. Por lo tanto, y por concluir, efectivamente, es muy importante que sepamos, conozcamos, vayamos conociendo cada vez más herramientas en ese ecosistema según nuestras sociedades se van digitalizando, pero nunca podemos olvidar que nuestros electores son lo primero, ellos son el centro y tenemos que conocer muy bien la sociedad a la que nos dirigimos, conocer con qué medios se nutre la información, con qué medios se construye la opinión pública para a través de ellos convencer y persuadirles de que nuestro candidato, nuestras ideas, sin lugar a dudas, son las mejores en cada proceso electoral. José Cepeda García de León, parlamentario de la Unión Europea, ha compartido con nosotros estos minutos, también es ex senador de las Cortes de España y es profesor aquí en el máster de UNIR. Muchísimas gracias por estos minutos. Queremos también agradecerle a toda la gente que está conectada y que nos ha mandado un montón de preguntas, que varias de esas preguntas las vamos a utilizar en lo que se viene. José Cepeda García de León, muchísimas gracias por este contacto y esta comunicación en el Foro UNIR. Un auténtico placer estar con todos ustedes y un saludo afectuoso desde Estrasburgo hacia toda la buena gente que siempre está allí en Ecuador, que saben que les tengo mucho cariño y mucho aprecio desde hace mucho tiempo. Un saludo cordial a todos.